hemos crecido un poquito. Pues quiero contaros que yo también encontré una perla hace 23 años. Y se llama Natalia. Hoy cumplimos 23 años de casados. Y estamos felices. Que esa es la segunda parte del asunto, ¿no? Porque algunos dicen, ¡ay, ya 23 años! Con la misma piedra. No, con la misma perla. Bueno, familia, qué bueno es alabar a Dios. La verdad que el domingo es un día tan especial, el día de descanso que Dios estableció para que nosotros lo consagremos tal como es el deseo del Padre, para adorarle, para estar en sus cosas, en sus negocios, en su palabra, en su presencia, para que juntos como iglesia le alabemos, le honremos, vengamos con toda confianza. Por eso es muy bueno que tú llegues a tiempo a la reunión para no perderte el tiempo en que tú le das a Dios la alabanza. La primera parte de la reunión es en la que tú le das a Dios. La alabanza no es un espacio para rellenar la agenda del domingo. La alabanza es el tiempo en el que tú primero le das a Dios. Le das a Dios gracias, le das a Dios alabanza, le das a Dios honra, le das a Dios tus diezmos, tus ofrendas. Tú le das a Dios. Tu vida viene a presentarse delante de Dios. La segunda parte de la reunión es esta, donde tú sacas tu cuaderno, sacas tu bolígrafo y tú empiezas a recibir de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios viene a ser entonces para ti un alimento y algo especial. Entonces, hoy vamos a terminar con esta serie que hemos venido hablando ya 7 domingos acerca de finanzas, dinero, economía, cosas materiales y hoy es el último tema de esta serie y le he llamado con una pregunta: ¿en qué quieres ser rico? ¿En qué quieres ser rico? Y repasando muy rápidamente, mientras no me ponen la cuenta atrás, genial, yo sigo hablando, repasando un poquito los 6 domingos anteriores, así muy rápido, hemos visto cosas como que el dinero compite con Dios. En nuestro corazón el dinero se quiere levantar para ocupar el trono que debería de corresponderle a Dios. Hemos visto que dar es una medicina para vencer el egoísmo. Hemos visto que los diezmos son primicias que le traemos a Dios, son las primicias de nuestros bienes, de nuestra ganancia. Hemos visto principios muy poderosos como la fidelidad. Hemos visto principios como aprender a estar contentos. La verdadera felicidad no tiene que ver con el dinero. Vimos que nuestro problema no es tener más o tener menos dinero. Vimos que nuestro problema es fundamentalmente un problema de confianza en Dios. Aprender a confiar en Dios y en su palabra. No es aprender a confiar en un Dios que no sabemos lo que va a hacer mañana. Dios ha dicho lo que va a hacer. Y Dios ha dicho que a sus hijos no les va a faltar el sustento. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios y su palabra. O lo que podríamos decir, tenemos que aprender a confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Hemos visto que nos hace falta sabiduría para manejar la economía y que seguramente si empezamos a aplicar sabiduría hoy, no vamos a necesitar clamar por milagros de urgencia el día de mañana. Hemos visto principios como el temor de Dios, principios como la honra a Dios. Y se nos dice en la Biblia, honra a Yahweh con tus bienes. ¿Sí? Y vimos el ejemplo de Cornelio, que era un centurión romano, ¿os acordáis? Él daba limosnas, él ayudaba a los judíos con donativos que daba, y dice la Biblia que Dios le devolvió todo el bien que él había hecho al pueblo de Israel y a los pobres
regalándole el Espíritu Santo. Vimos también la viuda de Sarepta, que es impresionante porque la viuda de Sarepta se iba a morir de hambre y lo último que tenía, la última provisión que le quedaba, llega el profeta y se la pide y le dice, dame a mí primero. Y la viuda creyó y honró que ese profeta representaba en ese momento a Dios, el profeta Elías, y le dio. El profeta le había prometido, Dios ha dicho que no escaseará ni faltará el aceite y la harina. Y así fue, ella dio lo último, había un periodo de hambre, no había ni siquiera dónde comprar, pero Dios hizo el milagro a esa viuda y todos los días su tinaja de aceite y su depósito de harina aparecía con el repuesto necesario. Y también vimos lo que habla Malaquías 3:9, el profeta Malaquías, hablando acerca de cómo las maldiciones en nuestra vida se activan cuando nosotros le fallamos a Dios en los diezmos. Y la palabra de allí es muy fuerte y quiero que sepas que no todo lo que dice la Biblia es de color de rosa. Hay palabra de la Biblia que es dura de oír. De hecho, hubo mucha gente en el tiempo de Jesús que cuando le escuchaban predicar, algunos aspectos de la predicación de Jesús ponían a la gente a temblar. Y muchos decían, uy, yo ya, esto que he oído es demasiado fuerte, yo no lo puedo o no quiero llevarlo a la práctica. Porque Jesús también hablaba palabra dura de oír. Y hay una palabra fuerte en Malaquías, cuando dice el profeta de parte de Dios, malditos sois con maldición porque me habéis robado. Claro, si ya robar a los hombres es un delito, imagínate robarle a Dios. Las consecuencias son muy fuertes. Y la Biblia nos habla de cómo cuando le robamos a Dios, hay un espíritu que se llama el devorador. Y el devorador no es un hombre de 200 kilos que se come todo lo que pilla a su alcance. El devorador es un demonio, un espíritu inmundo que viene y devora tus finanzas. Empiezas a tener pérdidas por donde no te lo imaginabas. Empiezan tus finanzas a menguar y tú dices, ¿qué está pasando? Es el devorador. Pero de la misma manera, Dios dice en su palabra que cuando tú diezmas, Él reprende a ese devorador. No eres tú. Él se encarga de ese devorador. Él lo aleja. Él lo saca de tu entorno de manera que no pueda tocar tus cosas. Entonces, eso es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Y yo quiero que tú tomes tu cuaderno y tu bolígrafo y que tomes nota de todo lo que vas a aprender en el día de hoy. Proverbios 2, del 1 al 5, dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Ese cuaderno donde tú tomas notas o ese boletín donde tú tomas notas no es para que luego llegues a casa y lo dejes olvidado en cualquier armario, en cualquier mueble o acabe en una papelera. Ese debe de ser tu tesoro, que tú lo guardes, lo estudies, lo medites, lo repases, ¿sí? Versículo 2 dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Quiero deciros una cosa, el único al que podéis echar culpa de lo que pasa en vuestra vida es a vosotros mismos. Cada uno de los que está aquí sentado, cada uno de los que escucha esta predicación, el único contra el que puede quejarse, el único contra el que puede levantar una voz y argumentar algo en contra, es contra ti mismo. Si algo falla en tu vida, más bien mírate. Y la palabra de Dios nos dice cómo nos tenemos que mirar. La palabra de Dios dice cuál es ese espejito que nos va a decir la verdad. La palabra de Dios. Cuando tú te pones frente a la palabra de Dios, tú vas y le dices, espejito, espejito, ¿quién es el más guapo? ¿Quién es el más bueno? Y la palabra de Dios te dice, no hay ni uno bueno. Y tú, ¡ah! ¿Sí?
Espejito, espejito, ¿quién es el más generoso? Y la palabra de Dios te dice cualquier verdad que tú quieras enfrentar en tu vida. Pero no le eches las culpas a Dios. No le eches las culpas al pastor que te duermes en la predicación. No le eches las culpas al de al lado que se pasa mirando el móvil todo el rato. No, échatelas a ti. Porque en la iglesia hay dos tipos de actitudes con las que tú puedes venir. Hay la actitud de los que son seguidores, de los que están en la multitud, de los que están en la distancia. Esos están buscando, como en el tiempo antiguo, el bocadillo, el plato de lentejas. Están buscando el pan y el pez. Están buscando quizá el milagro también en su vida, porque traen una necesidad y dicen esto, los médicos no me lo arreglan, el banco no me soluciona, mi familia no me respalda, y entonces están buscando una ayuda de Dios, algo sobrenatural de Dios, pero lo hacen en la distancia. Están mirando de lejos. Esas personas, ¿qué ocurre? Quizá en la misericordia y en la providencia de Dios reciben algo de Dios. Aquel día que Jesús alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, pues estoy seguro que de esos 5,000 varones, no todos estaban apasionados por Cristo. Probablemente alguno de esos 5,000, el día que lo estaban crucificando, estaba allí diciendo, sí, merece morir. Estoy convencido de que muchos de esos, cuando recibieron su bocadillo de sardinas, dijeron, uy, esto es un chollo. Venir a escuchar a este hombre mira, y nos dan un bocadillo. Y qué pena, pero hoy en día incluso hay iglesias que utilizan esta estrategia para atraer gente, dar comida. Y yo no digo que no haya que hacerlo, pero si al final la persona que llega por esa motivación no encuentra la verdadera motivación, no habrá servido de absolutamente nada. Pero había otro tipo de personas, los seguidores, los de la multitud, los que cuando se van de estar con Jesús, nada cambia en su vida. Todo sigue igual, no tienen poder, no tienen fruto, no tienen comunión. Ya no saben dónde duerme Jesús, dónde va a estar al siguiente día, en qué población, de qué va a seguir hablando en otro encuentro. Esos son la multitud. Hay otros que eran los discípulos, los que tenían mentalidad, identidad de discípulos. Esos son los que estaban cerca de Jesús, esos son los que arrimaban el hombro, esos vivían llenos del Espíritu Santo, esos comenzaron a transformar sus vidas, a cambiar progresivamente, caminan con Dios, empiezan a ver milagros, lo agradecen, agradecían los milagros. ¿Os acordáis de aquellos 10 leprosos? 10 leprosos sanados al mismo tiempo. Iban juntos porque ellos estaban excluidos de la vida social, estaban rechazados, aislados por su enfermedad. La lepra en el Antiguo Testamento era un signo de pecado y entonces nadie quería juntarse con ellos. Es algo así como cuando apareció el SIDA hace 20, 30 años y la gente no quería ni decir que tenía SIDA porque entonces era como lo peor de lo peor y había mucho rechazo social, tristemente. Aquellos 10 leprosos fueron sanados por Jesús, pero solo uno, 10% vino a darle la gloria y las gracias a Jesús. Solo uno. Hubo 9 que recibieron su milagro y venga a la vida alegre porque ya estoy sano. Ahora ya puedo recuperar mi ritmo de vida. Qué tristeza, ¿no? Pero esos que son discípulos, esos que tienen mentalidad, identidad de discípulos, que implementan la palabra de Dios, cuando salen de este lugar, salen preguntándole a Dios, Señor, ¿qué hago con esto que he escuchado hoy? Señor, ¿cómo pongo en práctica lo que hoy he oído en la iglesia? Hay una inquietud dentro de ellos para hacer algo al respecto, para tomar alguna decisión, para llevar a la práctica esa palabra. No se les olvida. No son oidores olvidadizos. Son de los que dicen, tengo que hacer algo. Así es que cuando tú salgas hoy de esta predicación, yo quiero que tú hagas una cosa. Quiero que tú le digas a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer con este plato que hoy me he comido? ¿Qué tengo que hacer con esta porción de pan del cielo que hoy me ha venido a alimentar? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida
¿Por dónde empiezo? Pero tú le tienes que preguntar al Espíritu Santo. Tú tienes que decirle al Espíritu Santo, ¿qué hago? Y cuando tú lo hagas, el Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a guiar porque tú le estás preguntando, porque tú le estás diciendo, yo quiero. Es que el Espíritu Santo no guía a los que no quieren. El yugo de Jesús, él mismo lo dijo, es un yugo fácil. No es un yugo que se pone a la fuerza. Es un yugo que tú te pones y que tú dices, yo voy a seguir la senda de Jesús. Voy a seguir la senda del Espíritu Santo. Entonces, igual que en el tiempo antiguo, había gente que iba detrás del plato de comida, de la multiplicación que hacía Jesús. También hoy hay gente que viene buscando su autosatisfacción. De manera que Dios es un medio para lograr algo. Dios no es el fin. Alabo a Dios para estar alegre. No alabo a Dios porque Dios es digno de alabanza. ¿Ves la diferencia? Algunos vienen tristes y dicen, voy a alabar a Dios porque eso me contenta el corazón. Y está muy bien, pero eso es el resultado. Tú tienes que alabar a Dios porque Dios es digno de alabanza. Porque Dios es el creador. Porque Dios te ha dado la vida. Porque Dios vino y te amó. Porque Dios vino y te buscó cuando estabas perdido y absolutamente hundido en tu pecado. Esa es la razón por la que tú tienes que alabar a Dios y no por otra razón. Entonces, yo oro para que en esta iglesia se levanten verdaderos discípulos de Cristo. Y yo oro para que nuestras vidas no estén acomodadas. Si has tenido algún problema extraño esta semana, a lo mejor es respuesta de Dios a mis oraciones, para que te incomodes, para que te espabiles, para que empieces a clamar a Dios y dejes de vivir en la inopia y dejes de estar mirando la televisión hipnotizado. ¿Sí? A lo mejor alguna de las cosas que te han pasado en estos días son fruto de mis oraciones. Pues gloria a Dios. Si te ha incomodado, me alegro, porque estoy seguro que en esa incomodidad tú vas a clamar a Dios. Tú vas a buscar a Dios con más intensidad. Una vez escuché a un israelita, un israelí, un judío, y decía, una de las cosas que mejor le ha podido sentar a la nación de Israel es ser una nación desértica. Porque la falta de agua, sin agua no se puede vivir, ¿verdad? Sin agua no hay economía, no hay agricultura, no hay vida. Es imposible. Un país sujeto a una sequía prolongada se hunde económicamente, absolutamente. La población se merma, aumentan las plagas, las enfermedades. Y este hombre decía, una de las mejores cosas que le ha podido suceder a la nación de Israel es que viviéramos, que nuestra tierra fuera semidesértica, porque eso nos ha obligado a agudizar el ingenio, a clamar a Dios para poder inventar cosas. Y efectivamente, el pueblo de Israel se puso a pensar, ¿cómo salimos de esta? Y Dios les dio gracia. Inventaron el riego por goteo, son expertos en optimizar las plantas desalinizadoras de agua del mar, ¿sí? Porque Israel tiene todo el mar Mediterráneo que le llega ahí a su costa, y entonces ellos hacen unas plantas que también las hay en otras partes del mundo, aquí mismo en España, pero ellos han optimizado todo eso. Son expertos, son el país que más agua del mundo, son el país del mundo que más agua recicla, Israel. Y hace poco unos tipos han inventado una cosa, yo no sé ni explicarlo porque lo he oído en una charla y yo no me he enterado muy bien, pero es algo así como un palo, como una especie de sombrilla gigante, ¿sí? Que en medio del desierto, en medio de la nada, tú pones eso y le enchufan un generador de corriente y entonces eso con frío y no sé qué y coge la humedad del ambiente y luego lo descongelan y eso y recoge el agua. Así, de un sitio que parece que hay cero patatero, pues con un simple palo, esos tipos están consiguiendo agua. Y hay empresas que ya les quieren comprar la patente por millonadas, como suele ocurrir, ¿verdad? Pues este hombre decía, qué tristeza el día que Israel tenga totalmente resuelto su problema del agua, porque ese día dejamos de buscar a Dios, ese día dejamos de
estrujarnos el cerebro para salir del atolladero. Por eso yo no quiero que ninguno de nosotros nos sintamos acomodados. No es malo que tú quieras vivir cómodamente. Lo malo es acomodarse. Lo malo es cuando yo estoy acomodado, quiere decir que yo me he relajado. Ya no oro, ya tengo mis necesidades suplidas, ya me va bien la vida, ya estoy a gusto. Pues no, Señor. Yo oro para que Dios nos incomode de cualquier manera. A veces tiene que ser a través de la enfermedad, a veces tiene que ser a través de la apretura económica, a veces tiene que ser a través de problemas en la familia, en el trabajo, y se levantan cosas y uno dice, ¡ay, qué hago! Pues busca a Dios. Pero cuando pensamos que todo está bien y que todo está resuelto, ese día entramos en problemas. La Biblia dice que si el grano de trigo, a mí me gusta decirlo al revés que como dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Ahora píntalo al revés. Si el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces es cuando lleva fruto. Y lo que te está diciendo Dios con esa palabra es que tú tienes que morir. Y tú tienes que morir cada día. Cada día cuando te despiertes, cada día cuando te levantes. Señor, renuncio a mis derechos, renuncio a quejarme, renuncio a exigir, renuncio a cualquier privilegio, renuncio a que mi opinión quede por encima de todas, renuncio y muero a mí mismo. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. ¿Sabes qué ocurre cuando tú plantas una semilla de cualquier cosa? La tierra necesita, esa semilla necesita dos cosas, fundamentalmente dos cosas, para poder germinar y que de ahí salga una planta, salga un árbol, salga una mata, de lo que sea la semilla. Necesita dos cosas, necesita humedad, necesita agua, y el agua representa la palabra de Dios. Y necesita oxígeno. El oxígeno representa el viento, el aliento de Dios, el Espíritu Santo, el neuma. Neuma es viento y neuma es espíritu en griego. Es la misma palabra. Ya los que están haciendo el estudio bíblico en las células saben esto, ¿verdad? La palabra es representada por el agua. El Espíritu Santo y la palabra son las que hacen que tu vida se convierta y empiece a dar fruto según lo que Dios ha dicho. Entonces, yo quiero que tú seas de los verdaderos discípulos, de los que se pegan a Dios, de los que se arriman al calor de Jesús y de los que están dispuestos, como Él, a ir a la cruz. ¿Sí? Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Tú tienes que ir a la cruz a morir a tu viejo hombre, porque la carne es imposible que agrade a Dios, absolutamente imposible. Si tú vienes a la iglesia y las cosas que haces no las haces en el Espíritu, es imposible que agrades a Dios. Puedes estar haciendo externamente en la carne lo mismo que el que está a tu lado, que puede estar haciéndolo en el Espíritu, pero el resultado es totalmente diferente, tanto en el cielo como lo que se cosecha en la tierra. Porque lo que tú haces en la carne no puede llegar al trono de Dios. Es imposible, porque Dios es espíritu. Porque Dios solo acepta ofrendas hechas y nacidas, impulsadas por el Espíritu. Sin embargo, el que lo hace en el Espíritu, el que alaba a Dios en el Espíritu, el que trae una ofrenda a Dios en el Espíritu correcto, esa obra llega al trono de Dios como un incienso, como un aroma agradable que cuando Dios lo percibe, Dios se pone contento. Y el resultado es muy diferente, porque a uno le llega la bendición, al otro no. O le llega en otra manera, porque aún las misericordias de Dios son una bendición. Pero yo prefiero vivir en la bendición que solamente en la misericordia. Amén. Bueno, ya dejo de regañaros. Entonces vamos a ver el ciclo del dinero en tu vida. Y quiero que nos vayamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 9, al versículo 5. Y allí vamos a leer algo interesante. Está Pablo directamente
instruyendo a la iglesia de Corinto. Pablo le está dando una instrucción a esa iglesia y le va a decir unas cuantas cosas que aplican 100% a día de hoy a cualquier iglesia. Y como no puede ser menos, a la CCI. Entonces, dice así. Empieza Pablo hablando, segundo de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Esta iglesia le dijo a Pablo, nosotros queremos hacer una ofrenda especial y estamos aquí deseando. Y entonces Pablo les escribe una carta y dice, bueno, antes de que yo vaya, yo he enviado a unos discípulos, he enviado a unos de mi equipo que van a asegurarse de que vosotros tenéis vuestra ofrenda preparada. Que no habéis sido solamente yo voy a ofrendar y luego nada. Y luego no hay nada allí. No, vamos a preparar el terreno. Por eso es necesario en la iglesia hablar de dinero, para preparar nuestro corazón, para que entendamos cuáles son los conceptos que maneja Dios, para que entendamos qué es lo que Dios dice del dinero y el diablo no pueda aprovechar nuestra ignorancia acerca de lo que Dios dice del dinero. Porque en todo aquello donde tú no tengas revelación, donde tú no tengas luz y conocimiento de la palabra de Dios, el diablo va a venir y ¡pum!, te mete una mentira fácilmente y tú te la comes con patatas y empiezas luego a sufrir las consecuencias. Entonces, una de las cosas que yo más veo en la iglesia es que la mayoría de nosotros pensamos que no amamos el dinero. Yo creo que hay dos clases de pecados que son como muy vergonzosos dentro de la iglesia. Uno es el pecado sexual. El pecado sexual, todo el mundo lo quiere esconder, todo el mundo lo quiere tapar, qué vergüenza, me pillaron en adulterio, me pillaron viendo pornografía, yo soy adicto al sexo, qué sé yo, tú vas al prostíbulo y ese pecado todo el mundo lo quiere esconder. Nadie quiere contárselo ni a su mejor amigo en la iglesia, ni a su pastor, líder, consejero, para que lo ayude a salir de allí, porque da mucha vergüenza. Pero hay otro pecado que también da mucha vergüenza y es reconocer que tenemos amor al dinero, porque eso es parece como un poco obsceno, amar el dinero. Y entonces pensamos que los que aman el dinero son esos tiburones que invierten en bolsa y están jugando con nuestro dinero en los bancos y pensamos que ellos aman el dinero, ¿sí? y que sus ojos se les saltan detrás de los lingotes de oro, pero nosotros también amamos el dinero. Quizá en una medida o en una manera diferente, pero más bien la pregunta que tenemos que hacernos es, del 1 al 10, ¿cuánto amas tú el dinero? Si 10 fuera el máximo y ahí en el 10 podríamos poner, qué sé yo, a quien sea, a quien sea que ame mucho el dinero. No vamos a decir ningún nombre para no colarnos de listos, pero del 1 al 10, ¿cuánto amas tú el dinero? Si te puntúas por debajo de 5, seguramente estás en ignorancia y no te conoces bien. Necesitas ir delante de la palabra de Dios, mirarte a ese espejo y que la palabra de Dios te diga cuánto amas tú el dinero. Recuerda un versículo que hemos visto las semanas anteriores, 1 de Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No, que un matrimonio se divorció por allá porque es que ella lo pilló a él con otra. Sí, seguramente eso es muy doloroso, muy frustrante y todo, pero vamos a escarbar un poco a ver qué problema real había allí. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces piensa si tienes en tu vida más de 5 males. Y por cada mal ponte un puntito ahí del 1 al 10. Y ahí vas a tener una respuesta más acertada de cuánto amas tú al dinero del 1 al 10. O sea, ¿cómo está tu carácter a final de mes? ¿Cómo reaccionas cuando te piden dinero para un regalo de cumpleaños? ¿Cómo te sienta
si te llegó un poquito menos en la nómina de lo que te esperabas, porque hubo algo ahí en la empresa, un ajuste, un algo. ¿Cómo estás tú? ¿Sí? ¿Cómo vives tú la economía? ¿Despilfarras? ¿Tienes muchas deudas? ¿Tienes envidia? ¿Te fijas siempre en lo que los demás tienen y tú no tienes? Todas esas cosas nos hablan de cuánto amor al dinero tengo yo. Soy de los que tengo temor del futuro. Tengo temor del futuro, no sé. Tengo la despensa llena, pero aún así me da miedo. Y si hay una crisis en España, y si entramos en una guerra, y estamos ahí como, brrr, y si viene el apocalipsis zombie, y entonces ya estamos entrando, es amor al dinero, es lo mismo. Al final, todos nuestros males están ligados de una o de otra manera con una raíz que no vemos, porque es una raíz, no está en la superficie. Tú en la superficie ves la envidia, en la superficie ves el temor, en la superficie ves la queja, el carácter agrio, qué sé yo, pero lo que no se ve es la raíz. Y todos nuestros problemas, todos sin excepción, están ligados con el amor al dinero. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y yo me afirmo en eso porque es palabra de Dios. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto amas el dinero? ¿Qué prefieres? O podríamos preguntarlo de otra manera. ¿Te gusta el dinero? Y alguno dirá, hombre, sí, no. Sí, los religiosos dicen, no, yo el dinero no. A mí el dinero no me gusta. A mí me gusta orar y alabar a Dios. Sí, ese es el religioso. Pero en verdad a todos nos gusta el dinero. O si llega tu cumpleaños, ¿tú qué prefieres que te regalen? ¿La camisa del Carrefour o la de Pedro del Hierro? ¿Sí? ¿Cuál prefieres? ¿Prefieres tener un amigo pobretón o un amigo con pasta? ¿Qué prefieres? Seamos honestos. ¿Con quién te hubiera gustado casarte? ¿O con quién te gustaría casarte? ¿Con uno que está ahí con los mocos colgando, perdonadme la expresión? ¿O con alguien que maneja la platita y te lleva al mejor restaurante para conquistarte y no te lleva al Kentucky ahí a comer pollo rebozado? Entonces, nos importa el dinero. No seamos tan religiosos como para decir, no, a mí el dinero no me importa. Yo puedo vivir con dinero y sin dinero. Mentira. Tú vas a un hotel y ¿qué prefieres? ¿Un hostal ahí en el Raval o prefieres un hotel de 5 estrellas? Claro, por eso nosotros cuando vamos a Israel vamos a hoteles de 5 estrellas. Y yo veo, no es por nada, pero yo veo las peregrinaciones que hacen otros amigos, pastores, amigos míos, y una de las cosas que más me fijo es a ver a qué hoteles van. Claro. Hotel 3 estrellas en Belén, una ciudad árabe hoy por hoy, de palestinos. Sí, no tengo nada contra los palestinos, por supuesto, pero si yo voy a Israel a bendecir a Israel, hombre, pues si vas a coger un hotel de 3 estrellas, al menos cógelo en la zona israelita, no en la zona palestina. No vamos a bendecir a los que odian a Israel. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Y por supuesto la calidad, pues no hay nada que ver, y para eso pueden testificar los que han ido a Israel, ¿verdad? ¿Tú qué quieres tener? ¿Una iglesia que no podamos encender en la calefacción o una iglesia confortable? ¿Y para qué? ¿Y qué hace falta entonces para eso? Dinero, ¿verdad? Bueno, entonces partamos de reconocer que nos importa el dinero, que prefiero ir a comer al asador de Aranda que al Burger King. Sí, claro, a todos nos gusta más, nos importa más de lo que pensamos el dinero. Por eso Pablo le habló de dinero a la iglesia de Corinto. ¿Sabed qué? Estar preparados, tener claros los conceptos. Sigue diciendo, pero quiero, dice Pablo, que sea una ofrenda voluntaria y no una ofrenda dada de mala gana. Porque si tú das la ofrenda de mala gana, la estás dando en la carne. Esa ofrenda no puede agradar a Dios. Es más, Dios la rechaza. Dios rechaza esa ofrenda. Espiritualmente,
no tiene ningún efecto positivo en tu vida. Pero la ofrenda que es voluntaria, la ofrenda que es del corazón, esa es hecha con fe, y lo que es hecho con fe mueve las cosas espirituales. Lo que es hecho con la carne no mueve nada, mueve la carne, ¿sí? Y la carne queda satisfecha, pero el espíritu no. Dice el versículo 6, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces, ¿de quién depende la cosecha? Del que siembra. ¿De qué depende el tamaño de la cosecha? Depende del tamaño de la siembra. Si tú siembras poco, vas a recoger poco. Si siembras mucho, vas a recoger mucho. Entonces, esa es una medida tan simple de entender. Y no podemos pretender echarle la culpa a Dios si nuestra cosecha ha sido pequeña. Porque Dios te va a decir, ¿cuántos granitos echaste? O sea, no puedes pretender coger una macetita pequeña, sembrar 3 granitos de trigo y que allí aparezcan hectáreas de cosecha. No. Dios va a usar la medida tuya para bendecirte. Dios va a usar tu medida para bendecirte. ¿Qué medida usas tú para sembrar? A ver, los que saben un poquito de matemáticas. Los niños han salido, ¿no? Porque me dijo esta mañana una niña, he sacado un 10 en el examen de matemáticas. Digo, ay, qué bien. 0 por 1000, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 0 por 1000 es 0. Y 0, supongamos que la medida de multiplicación de Dios es 1000. ¿Sí? 0 por 1000, 0. Dios no puede multiplicar. No puede hacer nada. Si tú usas una medida pequeña, definitivamente la cosecha va a ser pequeña. Versículo 7. Y esto es un consejo que tú puedes aplicar desde hoy. Desde hoy, mira qué fácil es. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno debe decidir mirando la cuenta del banco cuánto dar. No. Cada uno debe decidir mirando al de al lado cuánto dar. No. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y esto es algo muy fácil de poner en práctica. Antes de tomar una iniciativa de este tipo, de dar tu ofrenda, tú tienes que orar, tú tienes que oír y entonces hacer conforme a lo que el Espíritu Santo haya puesto en tu corazón. Esto es algo bien sencillo y yo te aseguro que si tú lo pones en práctica, Dios te va a hablar a ese respecto. Algunos dicen, ay, ¿y si el Espíritu Santo me dice que lo dé todo? ¿Y si el Espíritu Santo me dice que mi novio es el feo? Pues eso es que tú no conoces a Dios, porque Dios no quiere lo malo para ti. Yo me acuerdo de muchos campamentos donde la preocupación de las chicas es que si porque ¿sabes qué pasa? Que Natalia, cuando nosotros no éramos novios, ella le preguntó a Dios. Porque yo ya estaba echando la caña y ella como que no mordía el anzuelo. Y entonces ella le preguntó a Dios y ella, que estaba hecha un lío, le dijo, Dios, escoge por mí. Y Dios, que es muy sabio, Dios le dijo, este tontito de aquí. Y entonces cuando Natalia le cuenta eso a las chicas jóvenes que están ahí como, ay, voy a ir bien guapa a la iglesia, a ver si el hombrecito se fija en mí. Y entonces Natalia se lo cuenta y le dice, pregúntale a Dios. Y la mayoría tienen un temor. ¿Y si Dios me dice que es el feo? ¿Y si Dios escoge el que no me gusta? Y están ahí comiéndose el coco. No, mejor no le pregunto a Dios, mejor lo escojo yo. Y entonces ellas escogen pues porque lleva las zapatillas, porque lleva el peinado así, porque lo ven con un pendiente, porque son muy chulitos y no sé qué. Y se fijan en lo que se fija la carne. Pero si tú le preguntaras a Dios, ten por seguro que Dios va a escoger el perfecto. No va a haber uno mejor. No va a haber uno mejor. De la misma manera, si tú le preguntas a Dios, Dios te va a decir,
qué tienes que hacer con respecto al dar. El Espíritu Santo tiene que convertirse en tu asesor financiero. Mira, en la iglesia tenemos el curso del Conéctate, súper importante para alguien que llega de nuevas a la vida cristiana, y hay una lección que habla sobre el dinero. Tenemos uno de los cursos de la iglesia, que es el curso de sanidad, donde tocamos un montón de áreas de nuestra vida, tocamos el tema del dinero. Tenemos un curso íntegro, que es un curso sobre finanzas, íntegro, las 8 lecciones son sobre finanzas. ¿Por qué le damos tanta importancia al dinero? Porque es que el dinero nos puede o arruinar la vida o nos puede ayudar a vivir en paz con Dios. Es tan importante que aprendamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice el Señor acerca de las cosas materiales? Ahora viene una fecha donde todos nos volvemos un poquito locos, con la Navidad, ¿sí? ¿La Navidad qué es? Se supone que se debe de celebrar el nacimiento de Cristo, o al menos así dice la tradición, ¿verdad? Bueno, quiero aclarar algo. La tradición de la Navidad tiene una tradición más antigua todavía, que es una tradición totalmente idolátrica. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que el cristianismo, vamos a decir el cristianismo oficial, asumiera la Navidad como el tiempo del nacimiento de Jesús, antes de eso, el 25 de diciembre ya se celebraba el nacimiento de algunos ídolos y falsos dioses que había en la antigüedad. Ya se celebraba de antiguo. Tiene que ver con lo que se llama el solsticio de invierno, o sea, el día en el que cambia de otoño a invierno. Se supone que es el día más corto del año. Estoy haciendo un pequeño paréntesis. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema de la Navidad y las compras compulsivas. Pero quiero que sepáis que la Navidad no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se nos dice celebremos y recordemos el nacimiento de Jesús. Que no está mal si lo haces. Quiero que lo sepas, no estás pecando si lo haces. Pero hombre, hacerlo el 25 de diciembre cuando está archidemostrado que ya las antiguas culturas adoraban dioses que supuestamente habían nacido el 25 de diciembre. ¿Qué ocurrió entonces para que la iglesia cristiana asumiera la Navidad como una parte de sus celebraciones? Pues algo muy sencillo. Es algo así como, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Imagínate que nosotros estamos batallando contra Satanás y por alguna razón no usamos las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Qué tal si nosotros dijéramos, como no puedo con Satanás, me uno a él? Imagínate qué cosa tan absurda, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que hizo la iglesia tradicional, viendo que el pueblo quería seguir teniendo sus dioses y al mismo tiempo tener al Dios de la Biblia, y quisieron hacer ahí un encaje mal hecho. Y entonces dijeron, bueno, digamos que Jesús nació el 25 de diciembre y así lo apañamos, así lo arreglamos. Y entonces en las culturas antiguas, como ese día es el día más corto de luz del año, es el día que menos horas de sol hay, entonces aquellas culturas antiguas ya tenían arbolitos donde ponían luces para representar, que no se acabe la luz del día, ¿sí? Y ya tenían troncos que adoraban y que prendían fuego, y una cantidad de tradiciones que tú te asombras de ver cómo nosotros hemos recibido todo eso como si fuera algo que viene de Dios. Pero quiero que sepáis que no es de Dios. La única cosa que nos dijo, y nos la dijo Jesús, que recordáramos de Él, fue su muerte. Y por eso hacemos la cena, o una simulación de lo que sería la cena de Jesús con sus discípulos, tomando el pan y el vino una vez al mes. Lo que llamamos Santa Cena o la Cena del Señor, ¿sí? Pero la Navidad, seamos honestos, cuando nos juntamos con la familia, que es lo que se suele hacer en Navidad, y eso está muy bien, ¿sí? Aprovechamos que son días festivos, que no hay que ir a trabajar, nos juntamos, los que pueden, los que están cerca, y ¿qué hacemos en esos días? Punto 1, engordamos. Porque nos ponemos a comer como si no hubiera mañana. Nos ponemos a comer
lo que no hemos comido en todo el año. Parece que se va a acabar el mundo. ¿Sí? Bebemos más de la cuenta, ¿sí o no? Que muchos ese día están ahí, acaban bailando villancicos, pero en cualquier parque público, en una fuente tirados, porque cometemos excesos. En tercer lugar, hacemos compras y compramos cosas muchas veces que nadie quiere y con el dinero que no tenemos. Y entonces acabamos endeudándonos incluso para comprar cosas. El efecto en nuestros hijos, por ejemplo, un materialismo atroz, porque si les regalas una cosa, querían 3. Si les regalas algo de 30 euros, querían algo que vale 50. Y así sucesivamente. O no se ponen los niños, seamos honestos, no se ponen los niños, sobre todo los más pequeñitos, como muy exigentes con lo que quieren supuestamente recibir de regalo, porque esa es la tradición, regalar, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto? Que vemos niños que el día 25 de diciembre se levantan y tienen 8 regalos. El de los 4 abuelos, el del papá, el de la tía, el de la prima lejana, y no saben con cuál jugar. Se vuelven ingratos, maltratan los juguetes, porque como tienen tantos, ahora si solo tuvieran uno, ¿cómo lo cuidarían? ¿Cómo lo cuidarían? Pero honestamente dañamos a nuestros hijos. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer de cara a estas fechas es no permitas que tus hijos vean los folletos de las tiendas, no permitas que tus hijos vean la propaganda de la televisión, porque es impresionante, se quedan hipnotizados con la propaganda, que la muñeca, que el coche, que el no sé qué, y ya no entremos en los adolescentes. Porque antes era, con 12 años, era la muñequita que hacía pipí y popó, la muñequita que se les tiraba el pelo, ahora es el móvil de 300 euros. Porque el de 200 no le vale. Y los papás, ay, sí, mi hijo el de 300, porque todos sus amigos tienen el de 300 y no se va a quedar atrás mi hijo como un pobretón. ¿Sí? Y nos desesperamos. Y entramos en una dinámica absolutamente materialista. Y al final de las fiestas, llega el día 7 de enero, ¿cuántas veces te acordaste del nacimiento de Jesús? Quizá los que estamos aquí alguna vez, pero honestamente, la mayoría de los que se sientan alrededor de una mesa a comer obscenamente y a beber obscenamente, ¿cuántas veces se han acordado de Jesús? Seguramente ninguna, ¿verdad? Es simplemente una excusa más para hacer un exceso. Entonces, yo no te voy a decir que no celebres la Navidad, pero sí te voy a decir que la Biblia dice, o mejor dicho, no dice que la celebremos. Por eso nosotros llevamos ya muchos años que hemos entendido que las fiestas que están en la Biblia, las que muchos dicen que son las fiestas de los judíos, pero que la Biblia dice que son las fiestas del Señor, son las que nosotros vamos a celebrar. El resto, yo, vuestro pastor, no las celebro. Y tú no vas a ver aquí en la iglesia en todo diciembre ni una estrellita de Navidad, ni un arbolito, ni una guirnalda, nada de eso. Y que nadie me venga a pedir el aguinaldo, porque le doy con la vara. Ahora, lo que tú hagas en tu casa, lo vas a hacer tú bajo tu responsabilidad, pero quiero decirte que tú puedes empezar también a establecer la cultura del reino de los cielos. Puedes empezar ya este año y puedes empezar a decir, bueno, sí, nos vamos a juntar el 25 o el 24 por la noche, claro, eso está bien, no pasa nada, siempre y cuando lo hagas sabiendo que, para empezar, y quiero que lo pongamos, Marcela, en el boletín de la semana que viene, un estudio para que tú entiendas que Jesús no nació el 24 de diciembre por la noche. Absolutamente imposible. De todas. Ahora, hay estudios muy sencillitos de entender que te van a venir a decir
que muy probablemente, tampoco lo vamos a afirmar así como esto es palabra de Dios, pero muy probablemente Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, durante Sukkot, allá por octubre, septiembre, depende del encaje del calendario bíblico con nuestro calendario en cada año. Muy probablemente, pero ni siquiera en tabernáculos nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Ni siquiera, porque Dios no dijo, uy, hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Esto es un precepto que hay que cumplir. No, no lo dijo. Pero hombre, si lo tuviéramos que celebrar, desde luego no lo haríamos el 25 de diciembre. Es como si ahora cogiéramos carnaval, la fiesta del carnaval o la fiesta de Halloween y dijéramos, bueno, como vemos que todos los cristianos en las iglesias es incontenible y se van a celebrar esas fiestas, vamos a inventarnos algo que sea relativo a la cristiandad y decimos que se celebra en esa fecha. Pues sería un error, porque estaríamos asumiendo como parte de nuestra cultura algo que no puso Dios en nuestra cultura, que no es de Dios. ¿Sí? ¿Os queda claro entonces? Si alguno quiere juntarse con la familia en Navidad, perfecto, yo lo voy a hacer porque son unos días de vacaciones, vamos a aprovechar, vamos a visitar a nuestra familia que no vive en Barcelona y vamos a estar con ellos. Pero te aseguro que para mí no tiene ninguna relevancia esa fecha en cuanto a las cosas espirituales. Sigue diciendo entonces, la continuación del versículo 7, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y quiero que veamos un vídeo que hemos preparado para que vamos a ilustrar qué es dar con alegría. A ver si nos ponen el vídeo. Mira, mira el tipo, mira, mira. ¡Hey! Bueno, ya vale, ya vale. Es solo una broma para que... Hombre, alegre está, la verdad. No sé por qué motivo, pero alegre está y mucho, ¿no? Pero Dios dice que ama. Y la palabra cuando dice ahí en Corintios, Dios ama al dador alegre, esa palabra amar es la misma de 1 Corintios 13. Dios agapea, Dios ama con su amor perfecto al dador alegre. Y cuando Dios ama, ¿qué es lo que hace? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Una de las maneras escogidas por Dios y preferidas por Dios para demostrarnos su amor es que Dios da. Dios da aun cuando no lo merecemos. ¿Cuánto más cuando Él ve a alguien que con un corazón alegre, no con un corazón sufriente, Dios le da a Dios? Entonces Dios dice, bueno, a esta persona la voy a agasajar, le voy a dar más, porque veo que su alegría está puesta en Dios, no en las cosas materiales, ¿sí? Y yo personalmente estoy totalmente convencido que nuestro nivel de dar, escucha esto por favor, es muy importante, es casi que una de las claves de esta predicación. Nuestro nivel de dar está estrechamente relacionado con el nivel de revelación que yo tengo acerca del perdón de Dios en mi vida. Lo repito para los que toman notas. Mi nivel de dar está estrechamente, íntimamente relacionado con el nivel de revelación que yo tengo en cuanto al perdón de Dios en mi vida. Dice la Biblia en Lucas 7, 36 al 48, no lo vamos a leer, pero estaba un hombre fariseo, invitó a Jesús, Jesús, ven a comer a mi casa. Y mientras comían, allí entró una mujer que la Biblia la califica como mujer pecadora. Eso quiere decir que era una mujer de mala reputación, una mujer que seguramente era prostituta o algo muy similar, o había tenido ya muchos maridos, una mujer pecadora. Y dice que esta mujer entró
y mientras Jesús estaba sentado, sabéis que en esa época estaban sentados en el suelo y las mesas eran bajitas. Mientras Jesús estaba sentado, ella se puso detrás y empezó a llorar y con sus lágrimas empezó a limpiar los pies de Jesús y con su cabello largo empezó a limpiar los pies de Jesús. La mayoría de los fariseos que estaban con este Simón el fariseo empezaron a pensar, si este Jesús supiera la clase de mujer que es esta, no se dejaría tocar por ella. ¿Por qué? Porque para ellos una mujer pecadora, ellos no se dejarían tocar por una mujer, ni siquiera los pies. Pero Jesús, conociendo lo que pensaban estos fariseos, le dijo a Simón, Simón, cuando entré en tu casa, no me diste un balde para lavarme los pies, pero esta ha venido y con sus lágrimas me ha lavado los pies. No solamente eso, esa mujer, nos cuenta la Biblia que derramó un perfume carísimo sobre los pies de Jesús. Según los estudiosos y los teólogos, ese perfume valía el equivalente a un salario de un año. Multiplica tu salario por 12 meses y eso es lo que valía ese perfume. Era más caro que no sé, cualquier perfume de los que te puedas encontrar ahora. El salario de un año. Y entonces Jesús le sigue diciendo a Simón, tú no me ungiste con aceite al entrar en tu casa, porque eso representaba una honra. Cuando alguien recibía un amigo especial, le honraba ungiéndole con aceite. Dice, esta me ha ungido los pies con perfume. Entonces le dice, tú no me diste ni un beso, Simón, cuando entré a tu casa, y esta no ha dejado de besarme los pies todo el rato. Y Simón, que se quedó perplejo y avergonzado, tuvo que seguir escuchando lo que dijo Jesús. Y Jesús le dijo, había un hombre que le prestó a uno 50 euros y al otro le prestó 5.000 euros. Pasó el tiempo y ninguno de los dos pudo devolver la cantidad. Y este hombre dijo, ¿sabéis qué? Os perdono a los dos la deuda. Y le hizo una pregunta a Simón, Simón, ¿cuál crees de esos dos que amó más? Y Simón, que no era tonto, dijo, hombre, al que le perdonaron los 5.000 euros, ese amó más, estaba más satisfecho, más agradecido, más contento, más aliviado que el de los 50. Y dijo, muy bien, dice, así es lo que ha pasado con esta mujer pecadora. A ella se le ha perdonado tanto que ella me ha amado de una manera especialísima, llorando sobre mis pies, echando el perfume carísimo sobre mis pies, besándome los pies. ¿Tú sabes qué es eso? Besarle los pies a alguien que iba en sandalias por la calle, lleno de polvo, lleno de mugre los pies. A esa mujer no le importó, estaba tan agradecida de ser aceptada, porque la sociedad la rechazaba, porque ya se habría creado una fama horrible sobre su vida, nadie la perdonaba. Estaban a esto de pillarla en el acto del adulterio para matarla a pedradas. Y Jesús, sin embargo, la acepta, deja que se acerque a él y que le enjuague los pies, que le derrame el perfume, que le llene de besos los pies. ¡Qué imagen tan impresionante! El nivel de dar de una persona va relacionado al nivel de perdón que sabe que ha recibido de Dios. ¿Qué le ocurría a los fariseos? Los fariseos se creían buena gente. Por lo tanto, no creían que fuera necesario que Jesús les perdonara de nada. Por eso no honraban a Jesús, por eso no le daban a Jesús ni siquiera un reconocimiento. Entonces dice que Dios ama al dador alegre. Versículo 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ahí tienes lo mismo que dice Malaquías. Cuando Malaquías habla del devorador y de la maldición, también habla de la bendición de diezmar.
Y Malaquías, de parte de Dios, nos recuerda que cuando tú diezmas, se abren las ventanas de los cielos, como hoy, y empieza a llover. La lluvia es bendición. La lluvia que tú ves, aunque te incomoda y te molesta para ir de aquí al metro, pero la lluvia es una bendición. ¿Sabes que ha llovido más en Barcelona este año que en Londres? Casi el doble. Eso es un milagro. Eso es rarísimo. Imagínate, todos los pantanos llenos, va a haber una buena cosecha este año seguro. ¡Qué bendición! La Biblia dice que cuando tú le das a Dios, Dios abre las ventanas de los cielos y Él comienza a derramar bendiciones hasta que sobreabundan. Quiere decir que tú vas a tener tus necesidades cubiertas y con esa sobreabundancia vas a poder hacer lo que le dijo Pablo a los Corintios. Vas a poder repartir, vas a poder ayudar al pobre, vas a poder dar con generosidad, porque te va a sobrar incluso. Va a ser tanta la bendición que tú vas a decir: Señor, ¿qué hago con esta bendición? ¿Qué hago con esta bendición? Quiero leer un último pasaje. Está en Lucas 12, del 15 al 21. Lo vamos a hacer muy rápidamente. Dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. Está hablando Jesús a un grupo de personas. Un hombre acababa de decirle a Jesús: oye Jesús, tú que tienes tanta autoridad, ayúdame con mi hermano que no quiere partir la herencia conmigo. Imagínate, Jesús predicando y le sale con esa pregunta. Dice Jesús: tengan cuidado con la avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Escucha esto, porque puede que tú estés pasando por una época de bonanza económica, que no tengas deudas, que estés tranquilo financieramente. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? Pero se lo dijo a sí mismo, no se lo dijo a Dios. Y entonces él a sí mismo se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo. ¿Estás viendo, no? El problema del acomodamiento. Y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. ¡Ay! ¡Qué seguridad nos da ese colchoncito que tenemos guardado ahí! Y pensamos que, ay, yo estoy bien porque aunque me quede sin trabajo tengo para tirar unos meses. Es que aunque me vaya mal yo tengo ahí, o puedo recurrir a mi abuelita que siempre me da. Tengo almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Ese era el pensamiento de él, porque él se preguntó a sí mismo. Él no fue a Dios a preguntarle: Señor, ¿qué hago con toda esta bendición? Estoy seguro que Dios no le habría dicho: relájate, ponte a festejar todo el rato y a pasarlo la vida alegre. No, más bien cuando Dios se dio cuenta que este hombre estaba siendo necio, le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que tú has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. ¿Estás oyendo esto? Aquí hay un secreto para tu vida: ser rico para con Dios. De ahí viene el título de la predicación: ¿en qué quieres ser rico? ¿En qué? ¿Quieres ser rico en cosas materiales solamente? Eso es muy poco para Dios. Ser rico para con Dios. No caigas en el error de tener tus necesidades cubiertas y entonces relajarte y entonces empezar un proceso de insatisfacción hacia el resto de las cosas que no son necesidades. A veces yo he visto a la gente sufrir más por no tener un bolso o un iPhone que por no tener que comer. Hemos sido capaces algunos de no comer porque no había, pero pasarla. Pero hemos sido capaces de no dormir soñando en el auto, en el iPhone, en el crucero de mi vida. Y hemos sido tan necios,
que nos fijamos siempre en lo que no tenemos. Cuando vamos andando, soñamos con comprar una T10 para ir en el autobús. Cuando vamos en el autobús, miramos por la ventanilla y decimos, ay, yo tuviera ese coche. Y cuando por fin tenemos el coche, miramos al Tesla, ay, yo quisiera el Tesla, el Mercedes. Y somos así de necios. Somos así de necios. Para terminar, 2 consejos para trabajar la insatisfacción de tu corazón. 2 consejos. 1, da gracias por todo. Pero ¿sabes qué es por todo? Por todo es por todo lo que tus sentidos perciben. A mí me encanta y yo lo hago en mi vida personal. Yo me pongo por las mañanas a darle gracias a Dios y estoy tomando mi cafecito y digo, ah, Señor, qué rico, cómo huele este café a canela. Ay, Señor, qué rica esta mantita que me tapa aquí en el sillón mientras estoy orando. Señor, gracias porque tengo a alguien a mi lado. Señor, gracias porque mis ojos ven un arco iris. Señor, gracias por el olor del pan tostado. Y yo me pongo a darle gracias a Dios por cosas. A veces vamos a comer con mis hijos y yo me pongo a orar y Señor, gracias por estas judías. Gracias por este choricito. Y yo veo a mis hijos ahí como, a ver, se acaba rápido. Pero a mí me gusta dar gracias por todo. Porque quiero reconocer a Dios en todos mis caminos, todo lo que me llega. Hay un ejercicio que hacemos en el curso de las finanzas que se llama Cuenta tus bendiciones. Y le enseñamos a la gente que durante una semana esté atento a todas las bendiciones que recibe. Y un día llegas aquí y alguien te invita a un café, eso es una bendición. Un día llegas y alguien te comparte porque trae 2 croissants y te da uno a ti. Otro día alguien te dice, toma, te presto mi paraguas, ya me lo devolverás. Otro día te dice alguien, venga, te acerco en el coche hasta allí, hasta tu barrio. O sea, recibimos tantas bendiciones y muchas veces pasan desapercibidas porque no nos tomamos un instante para decirle a Dios, gracias Dios, gracias. Y son tantas las bendiciones, tantas. Trabaja la gratitud para que no te vuelvas un insatisfecho espiritual, emocional y en todos los sentidos en tu vida. Y enfócate, ese es el segundo consejo, enfócate en lo eterno. Enfócate en lo eterno, no en lo temporal. ¿Cuán seguro estás de tu salvación? Porque si tú estás seguro de tu salvación, todos los días vas a agradecer a Dios por la salvación que Él te ha dado. El que no está seguro está todos los días ahí como, bueno, no le voy a agradecer porque como no sé si soy salvo. Pero el que está seguro, todos los días se acuerda, Señor, gracias. Señor, gracias que yo estaba en tinieblas y ahora tú me has trasplantado a tu reino de luz. Señor, gracias que yo estaba lejos de ti y ahora estoy cerca de ti. Señor, gracias que antes no era nada y ahora tú me has hecho sacerdote para que yo te alabe todos los días. Señor, gracias porque yo antes estaba fuera del templo, ahora yo soy el templo. Y así tú empiezas a dar gracias por los beneficios de la salvación. Y te aseguro que te van a faltar horas, te van a faltar cantidad de tiempo para darle gracias a Dios, enfocándote en lo eterno. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:12, y vamos a ponernos en pie para leerlo y vamos a orar con este versículo. La palabra de Dios dice, esfuércense, Filipenses 2:12, por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. La Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Porque Dios quiere que tú estés meditando en tu salvación, esforzándote en agradar a Dios.
dándole gracias a Dios. Ocúpate en tu salvación. No te preocupes por tu salvación, porque la preocupación desaparece cuando ya estás seguro de que eres salvo. Pero sí, ocúpate en la salvación. Ocúpate. Vive el plan de Dios. Vive dentro de la bendición de Dios. Señor, y queremos darte gracias por esta lluvia que oímos allá afuera, Señor. Una bendición tan grande para nosotros. La ciudad se limpia de contaminación, Señor. Los ríos se llenan, las cosechas van a ser abundantes. Y quizá este pueblo no te dé gracias, pero nosotros te damos gracias. Señor, queremos darte gracias por cada detalle de amor de ti hacia nosotros. Te damos gracias porque hoy nos has traído aquí para que podamos alabarte. Señor, y tú no necesitas nuestra alabanza, nosotros necesitamos alabarte a ti para salir de nuestro egoísmo, para empezar a dar. Señor, tú no necesitas nuestros diezmos ni nuestras ofrendas, pero nosotros necesitamos dar para empezar a vencer nuestra forma de entender la vida, Señor, tan egoísta. Necesitamos dar, Señor. Señor, gracias porque en tu palabra tú nos confrontas con la realidad. Tú nos confrontas con la verdad. Señor, y tu palabra siempre tiene la razón. Señor, y si algún fallo hay en mi vida, nunca podré decir que ha sido culpa tuya, porque tu palabra es veraz, porque tú eres fiel, Señor. Soy yo que no presto atención. Soy yo que no soy diligente en obedecer. Soy yo, Señor, que soy tardo para obedecer, lento para oír. Pero en el día de hoy, Señor, yo te quiero preguntar, ¿qué tengo que hacer con esta palabra que tú me has hablado? Y te pregunto a ti, Espíritu Santo, ¿qué hago con las bendiciones que tú me has dado? Te pregunto a ti, Espíritu de Dios, ¿cómo tengo que manejar mi vida? Te pregunto a ti, Espíritu Santo, ¿cómo hago para salir de las deudas? ¿Cómo hago para comenzar a administrar correctamente? ¿Cómo hago para enfocarme en lo eterno, para ocuparme de mi salvación? Espíritu Santo, quiero pedirte que me ayudes, que seas un recordatorio continuo en mi vida de la verdad de Dios, de las bendiciones de Papá Dios, para que yo pueda agradecerlas una por una. Y quiero invitarte a que tomes unos segundos ahora, allí donde estás en tu sitio, solamente desde que te has despertado en el día de hoy. ¿Cuántos motivos para agradecer a Dios hasta este mediodía? Quizá el colchón que tienes, la almohada que tienes, la manta que tienes, el agua caliente con la que te has duchado, el perfume que te has podido echar en el día de hoy, la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu de Dios guiándote, librándote del peligro, librándote de la tentación. Señor, gracias porque hoy tenemos comida. Gracias porque hoy tenemos alimento espiritual también. Gracias, Señor, por este grupo de alabanza. Gracias por la persona que me sirvió el café esta mañana. Gracias por los que limpiaron los baños para que los encontráramos limpios. Gracias por los que se ocupan de nuestros hijos mientras estamos aquí tranquilamente escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por los que imprimieron ese boletín y lo confeccionaron. Gracias, Señor, por los que me aman. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por los que me apoyan, por los que respaldan los sueños que tengo, Señor, para glorificarte. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por la casa espiritual que me has dado. Gracias por los pastores que me has dado, Señor, porque velan por mí. Gracias por el que está a mi derecha. Gracias por el que está a mi izquierda, Señor. Juntos te alabaremos. Juntos te alabaremos en esta mañana, Señor. Y honraremos tu nombre. Honraremos. Cuando pienso en tu amor, honraremos tu palabra. Y en tu fidelidad, puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar
Yo he probado y quiero más. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor que quieres no me más. quiero conformar. Más de su santidad, más de su amor. Más Yo he probado y quiero conocimiento, más sabiduría, más pasión, más Yo quiero entrega. enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Dios. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, Dale gracias a Dios. sangre por mí, Qué salvación voy a tan llevar grande. mi pecado. Qué amor tan Cuando grande. pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Vamos, díselo, no me quiero conformar, Señor. Y no me quiero conformar. Quiero ver los cielos abiertos. Quiero estar cerca de He probado ti. y quiero más. Quiero ser un verdadero discípulo. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti y a tus pies. Puedes usar tu imaginación para ver un perfume que sube hasta la presencia de Dios. Un aroma, un perfume santo. Como aquel perfume que derramó aquella mujer en los pies de Jesús. Hoy ese olor fragante llega hasta la presencia de Dios. Y contenta el corazón de Dios y alegra el corazón de Dios. Y hoy podemos decir, Señor, gracias por dejarnos estar en tus moradas. Gracias por dejarnos venir delante de ti. Gracias por amarnos. Gracias por tener misericordia. Gracias, Señor, porque cuando he caído, has tendido tu mano y tú me has levantado del suelo, Señor. Solo puedo decirte, toma mi vida. Nuestras vidas Toma mi vida, Dios. derramadas ante ti. Vamos, derrama tu El vida. único digno de gloria, que nuestras vidas sean derramadas ante ti. El único digno de gloria, que nuestras vidas sean derramadas Son para ti, Dios. ante ti. El único digno de gloria, el único digno de gloria. Todo lo que tenemos, El único Señor, digno de gloria, que sea para la gloria tuya. Jesús. El único digno de gloria, el único digno de gloria, el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti. Presencia, Dios. Y el único digno de gloria, que nuestras vidas sean derramadas ante ti. Y el único digno de gloria. Oh,
pensando en algo que esta semana Dios me mostró, y es que en la medida en que yo limpio mi vida, la gloria de Dios va a llegar y se va a reflejar hacia Él. Pero si yo estoy sucio, si yo estoy manchado, esa gloria no rebota. Esa gloria voy a querer quedármela yo. Cualquier pecado, cualquier cosa que vaya a impedir que toda la gloria sea para Él. Cuando tú estés limpio absolutamente, entonces el reflejo de Dios, la gloria de Dios, llegará a tu vida y tú la vas a direccionar hacia Él. Tú vas a menguar y Dios, Jesús, va a ser cada vez más grande, más famoso, va a recibir más gloria. Amén. Vamos a alabarle entonces y vamos a exaltarle. Él es Dios. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, sabente y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conocen las fronteras, es tu amor. Precioso es tu amor, inagotable sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Vivo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy y brota hasta llenarme. Y es eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Vamos, alábale con una sonrisa, con la mejor sonrisa para Papá Dios. Él es grande. Qué precioso es tu amor, no conocen las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Vivo de la unción que fluye de ti y sumergido estoy y bebo hasta llenarme. Y eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Y eres eternamente amor, profundo e infinito, El amor de Dios que sacia la sed de mi corazón. para ti. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me abrazas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo y yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me abrazas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me abrazas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo y a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me abrazas con cuerdas de amor. Gracias, Dios. Sé que tú eres mi todo y a ti te pertenezco.
Dale gracias a Dios por su amor incondicional, por su amor que no merecemos, por su amor precioso, por su amor completo para tu vida. Gracias, Dios, gracias. Y que tu palabra, Señor, quede como un tesoro en nuestro corazón. Y hoy te decimos, Espíritu de Dios, ¿qué tenemos que hacer con lo que tú nos das, con lo que tú nos entregas? Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Queremos, hoy hay algunos anuncios.